¿verdad? Me gustaría que participaran también, así queda grabado que ustedes están participando ahí con el catedrático, haciendo observaciones, haciendo preguntas, etcétera. Entonces, vamos a ver estos descuentos, vamos a ver si terminamos, si nos da espacio para terminar los 4 que tenemos. Cada uno tiene su complejidad y cada uno tiene su lógica, cada uno tiene su forma de trabajarse. Entonces vamos a conocer algunas fórmulas que a la postre vienen siendo derivándose de la misma que hemos trabajado, solo que con otras letras, solo para hacer alguna diferenciación con respecto a cómo se calcula, ¿verdad? Porque al final de todo, cuando a uno le ponen la serie de planteamientos de matemática, pues tiene que uno investigar qué fórmula vamos a utilizar. Y ese es otro punto que vi en el examen. Algunos cuando tenían que utilizar la fórmula del valor actual, me utilizaron el monto. Entonces pareciera que el proceso está bien, pero lo único que hay es que se utilizó otra fórmula, ¿verdad? Entonces por ahí fueron fallando algunos, utilizando otra fórmula en lugar de la que se debería de utilizar. Entonces aquí es donde ya necesitamos un poquito más de expertise para saber qué fórmulas vamos a utilizar para hacer los cálculos. Bueno, algunos, por ejemplo, había un problema en el cual había que calcular el interés, solo el interés, pero lo calcularon con la fórmula del interés compuesto. Ok, ¿me están escuchando bien o está entrecortado? Sí se escucha. Ah, vaya, sí, porque estoy viendo mi foto ahí y resulta que va atrasado que yo, entonces pensé que iban atrasado el sonido también. Bueno, entonces el descuento nada más es una rebaja que se hace al costo de un producto o de un título de crédito. En este caso, pues tenemos los descuentos que dan los supermercados, los descuentos que dan las farmacias o cualquier otro negocio que establece un descuento. Pues lo establece por política comercial nada más o porque principalmente ya está la fecha de vencimiento ya está próxima a llegar y entonces si ese producto no se vende al precio normal, al precio de venta, hay que rebajarlo, ¿verdad? Hay que hacerle un descuento y ahí pues tenemos el descuento en un producto. Sin embargo, para efectos de este curso, pues esos descuentos no nos interesa porque no hay una tasa y un plazo que se pueda computar. Pero sí nos interesa, por ejemplo, el valor de un título de crédito, que le vamos a hacer un descuento. Es decir, alguien lo va a negociar antes de que venza. Ese alguien tiene que ser el propietario del documento o del título de crédito, pero que necesita efectivo, o sea, necesita volverlo líquido, como se dice en finanzas, volver líquido un título y entonces lo tiene que ir a vender a donde están las negociaciones de títulos de crédito. Y entonces ahí pues se va a trabajar lo que es el descuento. Generalmente significa una rebaja al valor de lo que se va a pagar y se va a pagar por una deuda o documento financiero. Ejemplo, el pago por comprar mercadería concede el derecho a un descuento, es decir, una rebaja al valor del producto. Para eso es lo que nosotros determinamos como el descuento simple, que ya es cuando calculamos el descuento propiamente dicho de un documento. En términos financieros, el descuento propiamente dicho es aquel cuando intervienen las variables conocidas de tiempo y de tasa.
De hecho, cuando nosotros nos piden un ejemplo financiero en cuestiones de mate financiera 1 o 2, pues tenemos que considerar que el ejemplo tiene que tener estas dos variables, el tiempo y la tasa. Un tiempo que haya que esperar, un tiempo que haya que calcular, un tiempo que haya que ver del valor actual, digamos, de venir del futuro al presente. Luego una tasa, en este caso es la tasa, se dice que es la tasa del valor del dinero, pero realmente lo que se mide es la tasa del crédito. ¿Verdad? Es la tasa, una tasa que hay que calcular, una tasa que hay que encontrar, una tasa que hay que aplicar. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo financiero, tiene que tener esas dos variables necesariamente. Si no tiene esas dos variables, entonces tenemos dificultades para clasificarlo como tal. Entonces tenemos la taxonomía del descuento y estas, pues al menos vamos a ver 4, el descuento racional, el descuento bancario, el descuento por pronto pago y el descuento único en serie o cadena o sucesivos. En esto vamos a tratar este sábado y el otro para poder trabajar estos 4 descuentos que nos aparece por acá. Bueno, cada uno de estos tiene sus características especiales, ¿verdad? Particulares. Por ejemplo, el descuento racional es de uso más corriente, puesto que su cálculo es igual al interés simple. Entonces, aquí hay unas similitudes, por eso es que esto está clasificado como operaciones de a corto plazo, ¿verdad? Porque tiene una similitud, el cálculo va a ser similar y de hecho se va a utilizar la misma fórmula de interés simple. Entonces, esas son características particulares precisamente del descuento racional. Luego tenemos el descuento bancario, que es usado por los bancos y se calcula sobre la base del monto. Bueno, sobre la base del monto, es decir, no sobre la base del capital inicial, sino que se va hasta el futuro, es decir, a la fecha final con establecer, pues a partir de ahí se hacen los cálculos. Y aquí es importante mencionar tal vez algunos temitas que hay en el mercado que nosotros tenemos. Por ejemplo, el banco siempre, si va a calcular la tasa y va a establecer una renta donde hay que pagar una cantidad mensual o semanal o quincenal, lo primero que hace, por ejemplo, si usted va a prestar 100 a un banco y le dicen, mire, le voy a prestar al 12% anual. Ok, usted sabe que al final del plazo tiene que pagar los 100 que le prestaron más el interés, que son 12 quetzales, el 12% anual. Sí, 12 quetzales. Entonces va a pagar 112. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Acá estamos viendo, para llegar al descuento, primero tenemos que tener la deuda, ¿no? Entonces dice el banco, 100 que le presté más 12 que me tiene que pagar, son 112. Ok, le voy a pedir que me lo pague en 12 cuotas, o sea, una cuota cada mes. Entonces sale que tiene que pagar 9.33 cada mes. Es decir, ese pago que tiene que hacer ya incluye, o sea, incluye el interés más la amortización de capital. Entonces, por esa razón, el descuento bancario es usado por los bancos y se calcula sobre la base del monto. Es decir, yo tengo que tener el monto para calcular el descuento bancario. Entonces, aquí en este punto que yo les estoy hablando, se llama tasa flat en los comercios, porque así trabajan los bancos y cuando yo quiero tener un descuento bancario, se van a los 112 menos el tiempo que hace falta. Es decir, no dicen 100, ¿verdad? Que es el valor de capital que yo presté o que usted prestó, sino se van el capital más los intereses y entonces de ahí
regresan. En algunos casos ya incluye el dato que se da para hacer estos cálculos, ya incluye el costo financiero. Entonces ya nos dicen, mire, a tal fecha se va a vencer un valor nominal por tanto. Entonces ese valor nominal ya incluye los costos financieros. Ok, eso lo vamos a ver ya en la práctica y ahí donde vamos a manejar un poquito más. Luego tenemos el descuento por pronto pago que tiene su equivalencia en el interés simple también. Sin embargo, su cálculo tiene como objetivo establecer qué descuento debe aprovecharse si se paga antes del vencimiento de cualquier obligación. Y aquí entra un término que tal vez será nuevo para ustedes o ya lo conocen, pero es la política comercial del descuento o la política del descuento. Cada empresa tiene sus políticas de descuento y ustedes saben que una política se hace una política porque hay decisiones recurrentes que se toman y en lugar de estar yendo cada vez con el gerente general o el gerente de ventas para pedirle que autorice un descuento, lo que hace la empresa es establecer una política de descuento. En estas políticas de descuento podemos mencionar, por ejemplo, tenemos un cliente habitual, es decir, hay fidelidad y esa fidelidad hay que premiarla. Entonces se establece una política de descuento. Si es cliente, ¿verdad? Si es una persona que tiene fidelidad a la empresa, se le va como incentivo para que no deje la empresa y se vaya a otra, se le va a dar un descuento del 10%, por ejemplo, en todo lo que compre. Pero se establece la política para que esta persona pueda tener un beneficio adicional por su fidelidad. La fidelidad tiene su costo, no es así que no se atiende al cliente que es fiel. Hay que generar cierto costo para esto. Y puede agregar otras políticas. Por ejemplo, hay productos que se venden por temporada y no necesariamente se van a vender. Por ejemplo, si yo tengo un negocio o ustedes tienen un negocio donde venden arbolitos de Navidad, van a saber que ahorita no se venden los arbolitos de Navidad. Tal vez lo que anda buscando la gente es sombrillas, paraguas, capas, etcétera, botas ¿verdad? Pues, para no mojarse, etcétera, pero no arbolitos de Navidad. Entonces, esos productos tienen su temporada, pero ya pasó la temporada y ¿qué hago con 200 o no sé cuánto quedó pendiente de venderse? Tendría que esperar hasta el otro año para poder recuperar esa inversión que tiene la empresa. Entonces, en lugar de eso, lo que hace, por ejemplo, ya es 25 de diciembre. Bueno, ya llegó el 26 y el 26 hay un 50% de descuento en todos los productos navideños. Esos es digamos, descuentos que tienen de una vez ya está establecida en una política de descuento. Y la otra que es el descuento único en serio en cadena, que no intervienen todas las variables del cálculo financiero, puesto que el descuento se hace por compras al contado, de manera que no existe un N, pero digamos ese N está pensado en que no existe con respecto a que hay una tasa de interés o de descuento. Aunque sí existe la de descuento, pero no está explícito el tiempo. Por ejemplo, tenemos una factura cambiaria, se emitió una factura cambiaria. Esta factura cambiaria per se tiene un crédito de 90 días. Pero que una empresa venda al crédito de 90 días, a veces se le hace problemático. ¿Por qué? Porque tiene que esperar, hizo su factura cambiaria, sabe que tiene 90 días el cliente para venir a pagar, pero entonces ahí se establecen también otras políticas de descuento. Pero estas políticas de descuento van en función de del tiempo en que va a pagar, ¿verdad? Digamos, mira, si pagas a 30 días plazo
la factura cambiaria, te voy a hacer un descuento de tanto. Si lo pagas a 60 días, te voy a dar un descuento de tanto. Y así sucesivamente se pueden generar las tasas de descuento, ¿verdad? Entonces se hacen las compras. A veces lo que único que tiene que hacer es determinar qué le conviene. En este caso, descuento único y en serie, lo que tiene que establecer, el caso de nosotros, establecer qué le conviene a quién, ¿verdad? Porque puede ser que estemos trabajando para el dueño del negocio y establecerle, mire, a usted le conviene que le paguen a 60 días. Entonces, ¿por qué? Pues hay que demostrarlo, ¿no? Y aquí pues se utiliza la fórmula del interés. Bueno, así es como está la explicación, el descuento de pronto pago, y vamos a ir a hablar del descuento racional. Me detengo por acá. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, pues con todo gusto. Si no, continuamos. No hay. Ok, vamos a empezar entonces con el primero, el descuento racional. Su nombre, pues lógicamente es el término racional, ¿verdad? Es de racionalidad, es de pensar, es de lógica, es de comparación. Todo lo que se habla de racional no es de sentimiento, ¿verdad? Ni tampoco de considerar las cosas a ciegas, ¿verdad? Es de hacer un pensamiento, es de generar un episteme en el sentido de que vamos por la ciencia. Entonces, es la diferencia, dice, del valor al vencimiento versus el valor actual, ¿verdad? Es decir, tenemos una comparación entre el monto y el valor actual. Es la diferencia, a eso se le llama el descuento racional. Entonces, si estamos hablando de la palabra monto y estamos hablando de la palabra valor actual, que es el valor al inicio, entonces estamos hablando de una fórmula del interés simple. Entonces, el descuento racional o real es igual al interés simple, con la diferencia que el interés simple se paga al vencimiento, mientras que el descuento racional o real, el interés simple es pagado por anticipado. Entonces, lo que vemos aquí en esta clase de negocios, en esta operación financiera que vamos a calcular, pues ahí hay un espíritu, una actitud, una forma de vida, ¿verdad? Aquella que dice, bueno, no me gusta esperar para disfrutar el beneficio, ¿verdad? ¿Para qué esperar tanto? ¿Para qué esperar el vencimiento si puedo obtener un beneficio hoy? ¿Verdad? Algunas personas, por ejemplo, toda la vida han pasado pensando comprarse un carro, pero conforme va pasando la vida, resulta que llega el momento en que ya no pueden manejar. Algunos ya les prohíben manejar, ya no miran, ya no, digamos, padecen de artritis, ya no pueden ni siquiera manejar un carro automático, o ya tiene una enfermedad que no le permite manejar. Y entonces ahí dice, Malaya, mis tiempos hubiera mejor, me hubiera metido a comprar un carro cuando podía, ¿verdad? Pues ese concepto, esa idea, esa creencia está implícita acá, en donde se dice, bueno, el beneficio, en lugar de esperar obtenerlo hasta allá al vencimiento, pues aprovechémoslo hoy, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y veamos un ejemplo. Acá es donde ya realmente se tiene que tratar de hacer análisis, ¿verdad? Comprender el planteamiento que nos están dando. Y hay algunas maneras, eso lo vamos a ver así despacito para que ustedes también vayan viéndolo. Yo se los puedo pasar a la carrera, pero a mí me interesa que ustedes vayan trabajando el análisis y la comprensión, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que por la compra de una refrigeradora,
El almacén congelador recibió un documento de 5,500 a cobrar dentro de 60 días. El mismo día de realizar la venta, el congelador acudió a la casa del descuento, cobró 10% de descuento racional y la pregunta es, ¿cuánto fue el efectivo que, que le entregaron al congelador? Ok, aquí es donde ya tenemos que empezar. ¿Va? Primero, ¿qué personal o qué personas, quiénes son los que participan en este evento? Identificar los personajes que participan en este evento para ir entendiendo el asunto. En este caso, yo puedo decir, bueno, por la compra de una refrigeradora, ¿quién compra? Pues un comprador, ¿verdad? Entonces tuvo que haber un vendedor, ok. Entonces aquí hay una persona que compró una refrigeradora y luego dice, el almacén congelador recibió un documento. Quiere decir que este que compraba no tenía dinero en efectivo. Como no tenía dinero en efectivo, le dijo, mira, te firmo un documento, ¿verdad? Aquí hay 60 días, bien puede ser, digamos, una tarjeta, una factura cambiaria, porque esa tiene 90 días, pero esto es a 60 días. Ok, te firmo este documento. Así se llama el almacén, ¿verdad? Es un almacén que vende refrigeradoras. Pero veamos lo que dice después. El mismo día de realizar la venta, es decir, saliendo el comprador, saliendo el contador hacia la otra institución, en este caso se llama la Casa del Descuento. Es una empresa que se dedica a comprar documentos para descontarlos, ¿verdad? Entonces salió el contador, recibió la factura, la tiene ahí, pero necesitan efectivo porque ellos no trabajan al crédito. Entonces se fue a la Casa del Descuento y en la Casa del Descuento le dijeron, mira, yo te lo descuento, te lo compro, te compro esa factura, yo me encargo de cobrarla cuando venza, pero te voy a cobrar el 10% de descuento racional. Entonces la pregunta es al contador de la empresa congelador, ¿verdad? El congelador, el almacén y el congelador, que fue a la Casa del Descuento, ¿cuánto le dieron por ese documento? Esa es la pregunta que no debemos de olvidar aquí, ¿verdad? Que eso es lo que nos está preguntando. Ok, entonces aquí yo quiero hacer tal vez un paréntesis, porque resulta que tenemos algunas personas, no muchas, pero algunas personas que tienen problema para hacer análisis que acabo de hacer, ¿verdad? Por mucho que leen, que lo leen una vez, lo leen otra vez y no lo logran entender, pues tenemos que preguntarnos, porque esta pregunta yo me la he hecho siempre porque, digamos, cuando uno da clases se da cuenta que hay personas que son muy busas, muy buenas para hacer análisis, pero hay otras que les cuesta un poquito. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que, que, que no tienen esa capacidad, digamos, por mucho que luchen, no tienen esa capacidad de lograr hacer el análisis? Y más cuando hay cuestiones lógicas, matemáticas en este caso. Y entonces he encontrado dos respuestas. La primera respuesta es que las personas que tienen el espíritu apagado, digamos, el espíritu del ser humano o está apagado o está encendido. Son dos cosas nada más las que hay. Cuando una persona tiene el espíritu apagado, pues lógicamente siempre va a ser víctima. Tendrá una actitud de víctima todo el tiempo, todo, ¿verdad? A mí la gente me tiene que dar en vez de que yo les dé. Todos tienen que atenderme a mí. Si ustedes miran que voy, me tienen que rendir, me tienen que poner la alfombra para pasar porque yo soy el que tengo que ir, ¿verdad? Y ya se pasa a que necesitan atención, ¿verdad? Hay gente que necesita atención y no puede vivir. Y si alguien no le dice o no le está aprobando lo que está haciendo,
¿verdad? Entonces viven la vida siempre pensando en aprobación. Ahora, pero ¿qué es lo que hace que el espíritu se adormezca o se apague? Y aquí pues yo quiero regresar a la niñez de cada uno de ustedes. En la niñez, ¿verdad? Lo primero que uno vive es su casa. Y digamos cuando papá y mamá lo regañan a uno, yo soy un niño, pero como niño yo soy travieso, no hago caso, etcétera. Entonces papá y mamá se enojan un día y dicen, vos nunca vas a llegar a hacer nada. Sos un burro, le dice, ¿verdad? Sos un burro. Sos un verdadero animal. Entonces, ahí eso lo recibe uno cuando es niño, porque uno no puede razonar. ¿Qué estarán pensando? Me están comparando con un animal. Y el problema es que cuando uno lo cree, que de verdad es un verdadero animal, se apaga el espíritu. Y entonces ahí ya empiezan los problemas, porque un espíritu apagado es aquel que no tiene deseo de nada, hasta espíritu de suicidio tiene, digamos, encuentra una dificultad, eh, a la primera cae rendido, ¿verdad? Y no se quiere levantar. Entonces es un problema tanto para la vida como para encontrarle la solución a estos problemas. Entonces la pregunta es, bueno, porque esto depende de las autoridades principalmente, ¿verdad? Papá y mamá es autoridad. El profesor es, o la maestra es una autoridad, y cuando ustedes recibieron matemáticas, empezaron a recibir matemáticas, no le entraba a la cabeza. ¿Y qué decía la maestra? Vos sos de cabeza dura, ¿verdad? No entendés. Deberías, bueno, a veces papá y mamá, por ejemplo, a las mujeres de Guatemala, cuando se crean en su casa, a veces le dicen, mira, vos solo servís para echar tortilla, tu comal te voy a comprar, deja de estar pidiendo estudiar. De todas maneras, dicen los papás, ¿verdad? Esta patoja o esta muchachita es para un hombre, así que ¿para qué me voy a esforzar yo si otro hombre va a ser el beneficiado? Etcétera. Todo eso va calando en el ser humano, ¿verdad? Va calando, y también para los hombres sucede que va calando porque una autoridad está poniéndolo de menos, ¿verdad? Entonces la autoridad, los padres, los maestros, incluso los pastores o sacerdotes de la iglesia, ¿verdad? Que miren que sí pega lo que ellos dicen para el ser humano, ¿verdad? Algunos pastores dicen, ese tu hijo es un demonio. Pareciera que uno no escucha, pero ya el líder espiritual ya le dijo a mi papá o a mi mamá, mire, ese su hijo va a necesitar mucho trabajo porque ahorita parece un demonio. Entonces, pareciera que no escuchó uno, pero sí escuchó. Entonces, ¿cuál es la solución? Si es una autoridad que le ha pagado el espíritu, también es una autoridad que le puede levantar el espíritu, ¿verdad? Tanto los padres como los maestros, como los líderes espirituales, son los que pueden levantar el espíritu. Pero, digamos, en nuestro medio también, si el pobre líder espiritual también está trabado mentalmente, pues, ¿qué esperanza hay, verdad? Entonces hay que buscar, y de aquí nació, según la ciencia, nació la sociología, la psicología, y en el extremo, ¿verdad? Ya cuando nos volvemos no cuerdos, entonces está la psiquiatría. Pero de que hay soluciones, hay soluciones. Esa es la primera respuesta, ¿verdad? La segunda respuesta es que en el cerebro están las neuronas, y las neuronas solo pueden estar en on o en off. En español, ¿qué quiere decir?
Las neuronas solo pueden estar encendidas o apagadas. Si usted agarra en Google y le ponen, mire, muéstreme la actividad del cerebro, entonces les va a dar videos parecidos a una tormenta eléctrica, donde hay muchos relámpagos. Entonces, en la tormenta eléctrica aparecen los relámpagos y el cerebro es precisamente esa. La sinapsis neuronal es lo que genera, es como una tormenta eléctrica. Y las neuronas vivas, las que están encendidas, pues se ve que son como chispas, ¿verdad? Son como rayos que generan de un lugar a otro. Y entonces las que están muertas no pueden participar en eso, neuronas muertas. O neuronas haraganas, pues, porque hay también neuronas que están ahí, pero no quieren hacer nada. Entonces, ¿qué lo provoca? También voy a regresar al inicio, ¿verdad? A la niñez. Científicamente está comprobado que el niño de 0 a 7 años que padeció desnutrición, sus neuronas están en off, ¿verdad? Existen, ahí están, pero no trabajan. No se mueven, no quieren hacer nada, etcétera. Entonces se apagan. Y lo que tenemos que necesitar es que estén encendidas. Siempre encendidas mis neuronas. Lick, pero yo puedo hacer eso. Sí, depende mucho del interior de cada persona, porque de ahí nace la motivación a la vida. Increíblemente la vida tiene ganas de seguir viviendo. ¿Por qué? Digamos, la vida, todo ser vivo, un animal siempre tiene esa intuición de seguir viviendo. Un árbol, por ejemplo, la intuición de seguir viviendo, siempre entierra sus raíces hasta lo más profundo para extraer lo necesario y seguir viviendo y da su fruto y así sigue, la vida sigue. Entonces, eso es algo maravilloso que hay en el ser humano. El ser humano es el único que puede razonar. Y entonces cuando razona, pasa que no puede entender o comprender algunas cuestiones. ¿Cuál es la solución? Bueno, primero pensemos por qué, digamos, una neurona puede, ya dijimos que era por la, el problema de nutrición cuando estuvo pequeño. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde tomar sucrol, desde tomar neurotransmisores, ¿verdad? Para que puedan activar las neuronas que están desactivadas. Pero cuando uno es joven, uno no quisiera tener espinillas, ¿verdad? Entonces eso lo pone a uno dramático porque, bueno, habrá que buscar algunas que no generen eso, ¿verdad? Ok, ¿cómo se soluciona? Pues ahí también para esos problemas podemos utilizar los psicólogos y algunos médicos neurocirujanos que pueden ayudarnos. Ok, entonces volvamos a la carga. Ya cierro el paréntesis, ¿verdad? Tenemos que analizar, y esa es una actividad realmente de un espíritu vivo y neuronas en no, neuronas abiertas, neuronas vivas, ¿verdad? Que puedan ayudarme a hacer esa sinapsis y entender el asunto. Ok, ya eso ya lo trabajamos, entonces, comentarios aquí antes de pasar a hacer los cálculos. No hay. Ok. Entonces ya tenemos quienes participan. Bueno, hay 3 personas, una persona que compra, otra persona que recibe un documento en lugar del efectivo y otra persona que tiene que hacer el descuento. Ok, en este caso, pues nuestros datos serían los siguientes. Monto va a ser 5,500. Porque es un documento que está firmado 60 días, pero su valor 5,500 es a esa fecha.
N es igual a 60 dividido 360. 60 días es el vencimiento del documento. Ahora, en este punto del 360 yo quiero hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos base 361 y base 360. ¿Cuál utilizamos? La respuesta es dependiendo en qué rol estamos jugando. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, si nosotros le ponemos base 360, nos va a dar un valor. Y si le ponemos base 365, nos va a dar otro valor. Ok, entonces, ¿de qué depende que sea base 360 o base 365? Pues en la vida real, depende del que está, el que tiene el dinero. El que tiene el dinero es el que manda en todos lados. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo algo que no es? Sí, Sí, que es correcto. Sí, casi es. ¿Verdad que sí? Porque, digamos, se casan dos palomitos y contentos, pero de pronto le salió un buen trabajo a la mujer. Y la mujer gana más, gana el triple del esposo. ¿Qué pasa en ese hogar? ¿Quién toma las decisiones? No quieren decir, ¿verdad? La que tiene la más dinero. esposa. ¿Ah? Es la que manda, Lick, la esposa. La esposa, la que tiene más dinero. Pues la que tiene más dinero, ¿no? Y el pobre hombre se va a sentir hecho un gusano porque, ¿verdad? No puede competir con ella y empieza ese problema. Y la mayoría, mire, uno de los principales problemas, una de las principales razones para pelear es el dinero. Y precisamente eso. Entonces, el que tiene el dinero pone las condiciones. Entonces, vamos a trabajar esto y le vamos a poner base 365 a ver qué diferencia hay. El descuento ya está dado, que es el 10%, y aquí le vamos a poner DR de doctor, ¿verdad? DR de descuento racional. Como esto es igual al interés simple, entonces la fórmula que vamos a utilizar es la misma. El interés simple en función del monto. Monto va a ser igual al capital inicial por 1. Este 1 es como que estuviéramos anotando que aquí es C, el capital inicial más la tasa por el tiempo. Entonces, como ya tenemos los datos, pues lo calculamos, ¿verdad? Lo hacemos. Aquí hay un puntito que quiero recordarles porque yo anduve buscando a veces en su planteamiento este término, los días, y resulta que lo que hacían era ponerme aquí el valor de la división. Entonces yo tuve problemas con ello para determinar cuántos días habían escogido. Ok, como ya sabemos calcular esto, solo espero que me digan si ese valor está bien calculado. Entonces, en lo que lo calculan, yo voy a seguir explicando algunas cuestiones. La base 360. Si yo, sí está la base 360, ok. Ahora necesito que me lo hagan con base 365 y me digan cuánto sale. Sale 5,411,05. 5,411,05. Liga, a mí sí me dio lo que usted tiene ahí. Ah, pero con base 360. Ajá. Pero ahorita pedí que me lo hicieran con base 365. Ah, ya. Va, entonces da 5,411,05. Ahora, aquí viene la pregunta. Para el que va a recibir el dinero, ¿qué base le conviene? 365. De 365. Le conviene 365 porque
digamos, aquí solo hay como 2 quetzales de diferencia, pero porque es solo un documento, pero esas empresas manejan millones de quetzales en compra y venta y compra y cobro de documentos financieros, ¿verdad? Entonces, a la postre, aquí puede tener una diferencia, ¿verdad? Un valor marginal que el que hace este negocio solo con trabajar la base de cálculo. Mire, yo trabajo base de cálculo 365. Entonces, uno ya sabe que le va a tocar más a él que a mí, ¿verdad? Si yo soy el que llego a requerir el servicio. Ahora, si yo soy el dueño de la empresa, pues, ¿ustedes qué harían? O si ustedes son los dueños de la empresa, ¿qué harían? ¿Qué base utilizarían? En este caso a mí, bueno, como empresa pienso que sí me convendría la 365, Porque recibe más, o sea, le quedaría más, ¿verdad? pero en el convenio, por ejemplo, no se podría fijar o estipular sobre qué plazo o qué ¿Qué base se tiene que utilizar? exacto qué Sí, va. ese es, digamos, uno de los hallazgos que se encuentran muchas veces en los contratos, es precisamente la base de cálculo. Entonces, allí el auditor tiene que llegar y examinar bien minuciosamente eh, si es base 360 o base 365, ¿verdad? Y por esa razón es que está matemática financiera aquí, porque resulta que el auditor tiene que ser muy, pero muy detallista en ese sentido, y entonces puede hacer que la empresa esté perdiendo. Digamos, tiene un préstamo. Supongamos que el gobierno fuera una empresa ahorita. Eh, nosotros sabemos que el gobierno prestó casi 29,000 millones de quetzales. Imagínense, hacer un cálculo de 29,000 millones con base 360 o base 365, el resultado son millones de diferencia, ¿verdad? Entonces, eh, puede hacer que la empresa esté perdiendo o esté ganando solo por trabajar la base de cálculo. Entonces, en los contratos eso tiene que estar muy específico, y si no está específico hay que determinarlo y hay que establecer una política en la empresa, digamos, si se dedica precisamente a eso, a hacer contratos y todo lo demás, establecer una política contable en la cual se diga que la base de cálculo para estas operaciones es base 365 o base 360, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se establece la política, entonces tenemos dificultades después. El problema de los criterios. Un auditor tiene un criterio y luego el contador tiene otro criterio y luego aparece el que siempre dice, mire, eso así se ha hecho aquí y no lo vamos a cambiar. Ok. ¿Para dónde agarramos cuando llega ese que nos dice eso, verdad? Y con este cálculo ya están de acuerdo las autoridades y qué podemos hacer. Entonces ahí flicks al auditor que llega a proponer cosas. Pero debemos de entender, ¿verdad? Debemos de comprender muy bien esto de la base 360 y 365, que al final de todo tiene efectos financieros en la empresa. Puede ganar o perder por solo trabajar la base, ¿verdad? Ese es uno de los puntos que nosotros, los matemáticos financieros, tenemos que trabajar con ustedes en el sentido de que están estudiando para ser contadores públicos y auditores, ¿no? Ok, entonces ya determinamos eso, es una parte vital. Yo sé que un ingeniero no les va a mencionar eso, porque el ingeniero solo le gusta que calculemos y si está bien, está bien. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuánto le dieron efectivo a ese que fue a vender el documento? Entonces la respuesta ahí es que le dieron 5,409.84. Pero como alguien más pregunta, mire, ¿y cuánto ganó ese? ¿Cuánto va a ganar ese solo por descontar?
Bueno, él está trabajando por 90-16, pero ese 90-16 le va a ser efectivo si solo si espera los 60 días. O sea, la casa del descuento va a ganar en ese documento, en esa negociación, 90.16 y va a ser efectivo hasta dentro de 60 días. ¿Verdad? Entonces, pero este solo es un modelo, no, digamos, ya en los negocios, trabajar por 90-16 es bastante dramático. Muy bien. Pasamos al otro antes de ir, que si hay dudas, hay consultas. Vi que en la respuesta siempre, bueno, en estos casos siempre nos va a pedir lo del descuento, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que se generó solamente del descuento? Fíjese que no, porque resulta que aquí la pregunta es cuánto recibió el almacén. ¿Cómo se llama este almacén? El que vende la refri. Ay, Ahí lo podemos ver, ¿ves? ajá, Congelador, ¿va? ajá. Ese almacén, el congelador, recibió dinero. ¿Cuánto recibió? Esta es la pregunta. ¿Cuánto fue el efectivo? No pregunta cuánto fue el descuento. Ah, ya entendí. Entonces, la pregunta Pregunta. sí, la pregunta nos va a orientar a dar una respuesta. Si no, vamos a quedar mal, porque si yo digo, el descuento fue de 90.16, pero eso no es lo que me están preguntando. Entonces yo tengo que responder que el efectivo recibido por la empresa tal fue tanto. Ok. Gracias, Lick. Ok. ¿Otra duda? Esto se logra cuando uno logra conectarse con el instructor y comenzar a platicar y a conversar, como que el cerebro o esas neuronas comienzan a destellar, ¿verdad? Eso es lo que se persigue, porque si usted me tiene miedo, digamos, yo le doy miedo a usted, ya sus neuronas se parecen de aquellos perritos, ¿verdad? Que les revientan cohetes y se van a meter a debajo de la cama, ¿no? Entonces, que sus neuronas no hagan eso, que se vayan a meter debajo de la cama, que las activemos, ¿no? Ok, vamos con el descuento comercial. En el descuento comercial, pues les voy a cambiar un poquito las señales con respecto a lo que es la fórmula, porque ahorita vamos a utilizar tal vez un término que utilizan otros libros. En este caso le vamos a llamar que el descuento, el valor comercial P de precio, ¿verdad? Le utilizaría, no sé, pero quiero hacer una diferenciación entre utilizar esta fórmula y la otra. Entonces, el valor comercial P de un documento con valor nominal M aquí M es el monto y P es el valor inicial. N años antes de su vencimiento, en este caso sería así la fórmula. El precio, es decir, el precio como estamos hablando del descuento, ¿verdad? El precio del producto o el precio del documento de crédito va a ser igual al valor nominal, es decir, el valor que tiene al final del plazo. Cuando hablo de valor nominal es el valor que tiene intrínseco. Si nosotros agarramos un billete de a 200, por ejemplo, lo miramos y ¿qué es lo que vemos ahí? El gran número de 200. Ese gran número de 200 se llama valor nominal. El valor nominal de ese billete es de 200. Pero si nosotros vamos a calcular la depreciación de la moneda,
resulta que ese billete ya está depreciado, entonces ya no tiene un valor de 200. Nominalmente es un valor de 200, pero ya depreciado vale 100 o vale 150 o vale nada, ¿verdad? Dependiendo de la depreciación de la moneda que se tenga. Entonces, pero su valor nominal sigue siendo de 200. En este caso, el precio va a ser igual al valor nominal menos el mismo valor nominal menos el tiempo que hace falta que llegue por el descuento que se le está aplicando. Entonces vamos a utilizar, esta es un poquito diferente a la que ya hemos utilizado. Por ejemplo, el valor actual, aquí lo elevamos a -1, solo que aquí es más, ¿verdad? Es lo único que hace la diferencia con el otro. Pero como es el valor del precio, el precio del producto, el precio del título va a ser igual al valor nominal menos la relación que hay entre el tiempo y la tasa de descuento. Vamos a la carga entonces con un ejemplo. ¿Cuál es el valor comercial del 12 de mayo de un documento que ampara un préstamo de 36,500 recibido el 25 de enero pasado con intereses del 12% simple anual, ¿verdad? Aquí es donde ustedes pueden determinar si va a ser base 360 o 365. Y cuyo vencimiento es el 30 de julio. Hasta ahí termina la pregunta. Luego nos ponen una suposición, ¿verdad? Suponga que la tasa de descuento simple anual, también esa parte simple anual, es del 12.5%. Ok, hagamos el análisis. Platiquemos sobre el análisis. Platiquemos sobre esto que tenemos enfrente. Ese es un problema y así como hacemos para resolver un problema, lo mismo tenemos que hacer aquí. Pongamos todas las cosas en la mesa, todas las variables que hay, pongámosla en la mesa y resolvamos este problema. Ok, entonces en este caso, bueno, yo porque lo estoy usando desde hace algunos años, ya sé que el problema principal aquí es las fechas, ¿no? Hay 3 fechas y hay 2 tasas. Entonces me encuentro, todos los planteamientos siempre hay una fecha inicial y una fecha final, pero aquí me metieron una fecha focal. Entonces, como que me tengo que recordar de 2 clases atrás, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo aquellas deudas que devengan interés y que dicen que no devengan interés. Entonces yo tengo que, para resolver esto, recordarme de ese momento en que hay una fecha final, una fecha inicial y en medio de esas 2 fechas tiene que haber una fecha focal. Entonces voy a tener que utilizar el procedimiento que utilicé en ese momento. Entonces tendría que ver primero, decir, bueno, voy a hacer mi línea del tiempo. Y en mi línea de tiempo yo encuentro que en primer término va el 25 de enero. Pero ese 25 de enero es donde recibí los 36,500. Luego tengo el otro extremo, ¿verdad? Porque eso es lo primero que tengo que hacer, ir a buscar las fechas extremas. Porque si no, de repente en algún momento me va a decir, mire, del otro año. Entonces así había uno en el examen, ¿verdad? Del siguiente año, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener cuidado con las fechas, fecha inicial y fecha focal. Puede hacer que me metan ahí una palabra del año anterior o del siguiente año o del próximo, ¿verdad? Y ya me pusieron en tormento, porque realmente esa es una cuestión ambigua que había en alguno de los temas del examen. El próximo año, sí, pero o noviembre próximo, ¿verdad? Y estábamos en julio o en agosto y decía noviembre próximo, sí, pero ese próximo es en noviembre este que viene o es el próximo el noviembre del año entrante. Entonces da cuestiones a considerar algunas cosas adicionales. Entonces aquí
Mi primer trabajo es trazar la línea del tiempo, poner la fecha inicial, fecha final y luego establecer la fecha focal, que en este caso yo me voy pensando, ¿verdad? 30 de julio es al final. 25 de enero es al inicio. Y el 12 de mayo está más o menos a la mitad. Entonces ya a esa línea del tiempo le voy a tener que agregar los valores. El valor de 36,500, ¿en dónde va? Bueno, ahí mismo me lo dice. Va en el 25 de enero. Ok, ¿y qué me están pidiendo? Me están pidiendo que averigüe el valor comercial. Es decir, ¿cuánto cuesta el 12 de mayo? Entonces yo tengo que ver si 36,000 es el valor, el precio que actualmente tengo, ampara ese préstamo, cómo será el valor al final y cuánto costará cuando llegue al 12 de mayo. Y después me piden que trabaje las tasas. Entonces aquí cuando me ponen 2 tasas, si yo tengo un valor actual, tendría que trasladarlo al monto y luego regresarlo al valor actual. Entonces hago mi dibujito, ¿verdad? Ahí en Excel uno trabaja y dice, bueno, 36,500 es el valor al 25 de enero. Es decir, ese es el préstamo. Entonces me están pidiendo que yo utilice ahí me hizo falta poner las tasas, ¿verdad? Que haga un cálculo de 186 días que hay desde enero 25 a junio o a julio. Déjenme, porque aquí creo que me equivoqué. Solo déjenme ver. Ya me dice 30 de julio. Sí me equivoqué. Entonces, si me permiten, voy a tratar de cambiarlo porque por aquí lo tengo. Que fue al julio 30. Julio 30. Vamos a ver si lo tengo aquí. Y le voy a poner, no fue tan veloz, pero ahí está tratando de abrirse. Ok, entonces tengo aquí que en vez de junio es julio. Entonces julio 30. Le voy a poner aquí el cálculo de la tasa de interés. Dice del 12%. Entonces aquí le voy a poner 12%. Y en el otro cálculo va a ser el valor de 13, vamos a ver, 12.5. Entonces aquí le vamos a poner 12.5%. Ok. Entonces vamos a ir a sustituir allá porque, bueno, les voy a poner aquí de una vez las respuestas completas para poder hacerlo de manera mejor. Entonces aquí yo tengo que quitar este y luego poner este otro. No, mejor no. Vamos a poner un... Vamos a ponerlo desde aquí. Y que me abarque hasta me fui mucho. Ok, entonces ahí ya lo tengo listo. Vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a poner ya dispuesto a presentación. Lick, a mí me da 188 días, desde el 25 de enero al 31 de julio. Vamos a ver. Entonces aquí va a haber problemas de cálculo.
Entonces lo que vamos a arreglarlo son, dice del 25 de enero al 31 o 30. Veamos qué dice aquí. 30 de julio. 30 de julio. Entonces yo digo más esto, menos esto. Me va a dar un total de, permítame, 187 días. Y yo estoy poniendo 186. Aquí nosotros le tenemos que hacer -1 porque es el pago, ¿verdad? Ya sabemos que no hay la fecha de vencimiento. Entonces sí me da 186 días. ¿Cuánto puse yo ahí? Veamos. 186 días. Sí, Lick, perdón, yo había agarrado hasta el 31 de julio. ¿Verdad que sí? Ajá, gracias. Bueno, entonces tenemos 186 días y si vamos a ir a hacer esos que esté moradito, todavía no lo tendamos. Tengo que ir a buscar cuánto cuesta hasta allá. Yo ya se los mostré ahí, cuesta 38,763, es al monto. Y luego regresamos del monto al día, a la fecha focal, que son del 30 de julio al 12 de mayo. Hay 79 días. Por favor, ahí vayan confirmando, porque esa es parte de lo que enseñanza, aprendizaje de auditoría. El auditor tiene que tener en el cerebro el control interno y también en el cerebro, en la neurona, tiene que estar metido eso del auditor, que algo pueden estar haciendo mal, ¿verdad? En algo pueden fallar, ¿verdad? Entonces, esa idea siempre tiene que estar metida en la neurona. Tengan neuronas ya metidas ahí. Esas dos cosas, ¿verdad? Control interno, ok. ¿Cómo hago para controlar esto? ¿Cómo le encuentro una solución a esto? Y la otra, algo pueden estar haciendo mal aquí. Ya caerá, ¿verdad? Lick, una pregunta. Esos 79 días es del 12 de mayo al 30 de julio, ¿verdad? Ajá. A mí me da 71 días. Vamos a ver. Comprobemos aquí, porque aquí tenemos las herramientas para hacerlo. Vamos a hacerlo de aquí. No me quiere hacer caso. Ahí está. Entonces, tenemos el 30 de julio y ahora vamos a utilizar otra fecha que se llama 12 de mayo. Entonces yo le digo más el 12 de mayo. No, vamos a ir hasta allá. Más el 30 de julio menos el 12 de mayo. Me dio 79 días. Sí, perdón, yo estaba contando solo 12 días y es 19 días de mayo, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí está bien, es aceptable porque así tenemos que ser, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer los cálculos para ver si eso nos da, ¿verdad? Ya establecimos nuestra línea del tiempo, establecimos las fechas, el 25 de enero, mayo 12, 30 de julio. Ya establecimos los valores, al inicio son 36,500. Hasta este momento todavía no hemos calculado el monto y tampoco hemos calculado el valor actual. Ok, ya teniendo esto se nos hace más fácil saber cómo trabajar. Tengo la fórmula, interés simple, luego mis datos, C en este caso es 36,500, N 186,360, la tasa 12%, y entonces hacemos nuestra solución. Y nos daría un valor de
38,763. Eso verifíquenlo, ¿verdad? No es bueno que ustedes digan el LIC nunca se equivoca. Sí, a eso le... Ok, estamos bien. Ok, ahí encontramos el valor al monto, pero no nos están pidiendo el valor del monto. Para ir a encontrar el valor actual tendríamos que pasar primero por el monto. Hoy vamos a descontarlo y para eso vamos a utilizar la fórmula que establecimos. El precio o el valor actual va a ser igual al monto por 1 menos la relación que hay entre tiempo y tasa. Entonces mi monto es de 38,763, mi N es igual a 79 días y mi D es igual o descuento es del 12.5%. Ok, ahí tengo mis datos. Esos datos los voy a vaciar en la fórmula para poder encontrar mi valor actual. Entonces ahí tengo el resultado. Ustedes me dicen si estamos bien. Sí, sí, a eso. Ok, entonces ya con este dato yo puedo establecer ahí mi respuesta, ¿verdad? El valor comercial al 12 de mayo de un documento que ampara un préstamo de 36,000 unidades monetarias recibido el 25 de enero pasado con interés del 12% simple anual y cuyo vencimiento es el 30 de julio, suponiendo una tasa de descuento simple anual del 12.5% es de 37,699,71. Bueno, aquí tengo malo esto, lo voy a arreglar, pero aquí, digamos, tendríamos los valores y me hace falta la tasa. Ok, como ya nos queda poco tiempo y comenzar a abordar, digamos, el otro, tal vez pues vamos a ver si en 5 minutos, bien, 5 minutos lo hago. Este es un valor de descuento interbancario, se realiza entre los bancos. Y el Banco de América descuenta al señor Gómez el 15% de interés simple anual de un documento con valor nominal de 30,000, que vence 45 días después. El mismo día, este pasa igual que el otro, ¿verdad? El mismo día, el banco descuenta el pagaré al Banco Internacional con el 13.5% anual. ¿Cuál fue la utilidad para el Banco de América? O sea que aquí nos están preguntando la utilidad, ¿verdad? Ahora, pero el análisis consiste en lo siguiente. Me están diciendo que es un valor nominal. Cuando alguien me dice que es un valor nominal, yo tengo C, tengo M, ¿cuál de los dos será? ¿Qué dicen ustedes? Cuando hablamos de un billete que tiene impreso el valor de ese billete, digamos uno de a 100, dice 100 con números grandes, ¿verdad? Ese es su valor nominal. Quiere decir que ese es su valor al final de cualquier plazo, ¿verdad? Entonces, en este caso me están dando el valor de M. ¿Por qué? Porque me están diciendo valor nominal. Ok, entonces si ya me dieron M, tengo que venir del futuro para el presente. ¿Pero qué me dicen? Me están diciendo, ¿qué me preguntan? ¿Cuál fue la utilidad del Banco de América? Porque resulta que aquí no hay fechas. Por lo tanto, solo hay 2 tasas. ¿Qué hago en este caso? En este caso, lo que hay que hacer es comparar el cálculo con una tasa, el mismo cálculo, haciéndolo con una tasa, porque el plazo no cambia, es el mismo, y luego hacer el mismo cálculo con la otra tasa. Y la diferencia entre esos dos sería la utilidad del Banco de América, es lo que gana el Banco de América por descontar ese documento. Veamos los datos y la fórmula. La fórmula es
la misma del descuento y los datos son monto igual a 30,000, N igual a 45,360. Descuento número 1 es del 15% y el descuento número 2 es del 13%. Teniendo esos datos, entonces yo voy a hacer dos cálculos. El primero con el 15% y el segundo con el 13.5%. Entonces aquí tengo el del 15%, me da un valor de 29,437.50. Y al 13.5 yo tengo un valor de 29,493.75. Como me preguntaron cuál es la utilidad, es decir, de uno y el otro. La utilidad para el Banco de América es de 56.25 porque 29,475, que es el 15%, menos 29,437.50 me da 56.25. Ok. Aquí solo es comparar, ¿verdad? Por eso es el análisis. Les tengo que hablar del laboratorio, de la tarea. Esta tarea va a ser similar a los exámenes, solo que en esta vez solo les voy a pedir uno de estos, le voy a pedir. Y yo les voy a subir una solicitud para que ustedes, de acuerdo a cómo vieron el video, puedan responder. No se escuchó lo que dijo. Ok, la tarea. ¿Sí me escucharon de la tarea para esta semana? No, Lick, justamente cuando usted comenzó a hablar acerca de eso, se cortó y no se oyó nada. Casi nada. Entonces está fallando. Se escucha entrecortado, Lick. Otra vez no se escucha, Lick. El descuento por pronto pago. Lick, le comento de que otra vez no se escuchó, o sea, justamente cuando comenzó a hablar de nuevo, se cortó, se oyó muy entrecortado. Vaya, démosle un tiempecito entonces. De plano la señal de internet de mi internet está fallando. Sí, porque se detuvo. Ok, vamos a cerrar por acá. Lick, mire, tengo una duda. ¿Esa presentación que usted acaba de modificar la va a subir, no? ¿O Sí, solo sacar la anterior? la voy a modificar y la voy a subir. Ah, muy bien, Lick. Muchas gracias. Va. Ok, entonces aquí yo digo que ya se arregló por ahí. Vamos a guardar esto. Les decía de la tarea, se las voy a subir. Va a ser ver un video con el tema de descuento de pronto pago y les voy a pedir que elaboren un solo problema después de ver el video. Ese va a consistir en la tarea. Así que feliz tarde. Gracias, Lick. Muy bien, Feliz pues. Vaya, pues adiós, tarde, cuídense. Lick. Adiós, cuídense. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Cuídense, adiós, feliz tarde.